sábado 6 de junio de 2026. Bienvenidos a España al Día, el briefing informativo que repasa la actualidad nacional e internacional con rigor y neutralidad. Hoy, el presidente Pedro Sánchez se desvincula de una investigación judicial sobre presunta corrupción y defiende a la directora de la Guardia Civil. Además, nuevas revelaciones en la agenda de Leire Díez implican al gobierno y a grandes empresas, mientras la presión política crece sobre el ministro del Interior. El Papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos sexuales en su visita a España. En Cataluña, el profesorado mantiene las movilizaciones tras rechazar el preacuerdo con la Generalitat. Y en economía, el patrimonio oculto en paraísos fiscales del 0,1% más rico supera al de la mitad más pobre del mundo. Un programa generado con inteligencia artificial y voces sintéticas, centrado en hechos, contexto y pluralidad de perspectivas. Abrimos con la reacción del presidente Pedro Sánchez ante las acusaciones de corrupción. Nos lo cuenta Álvaro Rivas. Pedro Sánchez ha negado este viernes cualquier conocimiento o implicación en las maniobras de corrupción que investiga la justicia dentro del llamado caso Leire. El presidente del gobierno afirmó que nunca tuvo información sobre las acciones atribuidas a Leire Díez y subrayó que no avaló ni toleró conductas irregulares. Ante las acusaciones, el PSOE está estudiando posibles acciones jurídicas y sus equipos legales analizan la documentación del caso. Además, Sánchez ha descartado un adelanto electoral y ha asegurado que no habrá un superdomingo de elecciones en mayo de 2027. En paralelo, el Ministerio de Hacienda ha dado luz verde a la orden para la elaboración de los presupuestos generales del Estado de 2027, lo que refuerza la previsión de estabilidad institucional en los próximos meses. Seguimos con los detalles de la agenda intervenida a Leire Díez y su posible impacto político. Marta Soler nos amplía la información. La investigación sobre Leire Díez, militante del PSOE, ha dado un giro con la intervención de su agenda por parte de la UCO. En esa libreta aparecen varias menciones a las siglas PES y anotaciones como reunión con PES, aunque el gobierno ha negado que se refieran a Pedro Sánchez. Entre los nombres registrados figuran también Emma López y Belén, vinculada a Óscar Puente, junto a la fecha del 19 de febrero de 2025. Además, la agenda incluye referencias a Antonio Balas, a quien Díez describe como peligroso, y contiene notas sobre políticos y la propia UCO. Estas anotaciones, ahora bajo análisis judicial, aportan nuevos elementos al caso y centran la atención en las conexiones entre actores políticos y posibles operaciones confidenciales. El avance de la investigación dependerá de la interpretación que hagan los tribunales de estos documentos. Y ahora, la presión política se traslada al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Nos lo cuenta Álvaro Rivas. Gracias, Clara. La situación del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se complica tras la apertura parcial del sumario del caso Leire, que reveló reuniones entre la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y Leire Díez. Ayer viernes, Marlaska defendió públicamente a González y admitió que estos encuentros tuvieron lugar, aunque negó que estén relacionados con la denominada trama de las cloacas. Además, el ministro rechazó haber presionado a la UCO para evitar investigaciones que afectaran al presidente Sánchez. La oposición, especialmente el Partido Popular, ha intensificado sus críticas y ha solicitado la comparecencia de Mercedes González en el Senado la próxima semana. Marlaska, por su parte, mantiene su apoyo a la directora de la Guardia Civil y afronta nuevas demandas de dimisión en un contexto de alta presión política. Cerramos el bloque del caso Leire con la respuesta de Santos Cerdán, uno de los señalados en la investigación. Álvaro Rivas nos lo cuenta. Santos Cerdán ha emitido un comunicado en el que niega cualquier implicación en el caso Leire y rechaza las acusaciones sobre su supuesta participación en la trama investigada. Según el propio Cerdán, no existe relación de superioridad con el grupo Irurok ni vínculos con las actividades atribuidas a la red. En el marco de la investigación, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil registró su domicilio y se llevó documentación dentro de las diligencias ordenadas por la Audiencia Nacional, donde Cerdán figura como imputado. Además, el dirigente acusa a la UCO de destrozar personas y de impulsar, según sus palabras, una campaña mediática en su contra. Con este posicionamiento, Cerdán busca distanciarse de las sospechas y defender su versión ante el avance de la causa judicial. El Vaticano ha confirmado un encuentro relevante durante la visita del Papa León XIV a España. Nos lo cuenta Diego Herrera. El Papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos sexuales durante su viaje a España. Previsto entre hoy sábado
y el próximo 12 de junio. Así lo ha confirmado la oficina de prensa del Vaticano, aunque por el momento no se han especificado ni el día exacto ni el lugar donde tendrá lugar el encuentro. La organización de la reunión ha corrido a cargo de la Iglesia española y, según fuentes oficiales, los detalles se darán a conocer una vez celebrado el acto. Algunas víctimas han manifestado que no han sido notificadas sobre la cita, y varias asociaciones han expresado su decepción por no haber participado en la organización del evento. El encuentro se enmarca en la agenda oficial del Papa durante su estancia en España y supone un gesto relevante en el contexto de las demandas de reparación y reconocimiento a las víctimas. El profesorado catalán mantiene la presión sobre la Generalitat. Nos amplía la información Álvaro Rivas. El 65% del profesorado catalán ha rechazado el preacuerdo alcanzado con la Generalitat, según los resultados de una consulta organizada por los sindicatos USTEC, Intersindical y CIT. Como consecuencia, se mantuvo la convocatoria de manifestación y huelga unitaria en Barcelona, donde, según los organizadores, participaron alrededor de 90.000 docentes. Entre los motivos del rechazo, algunos sindicatos han señalado que el acuerdo no revierte la pérdida de poder adquisitivo del colectivo y han criticado que el departamento prioriza los intereses de CCOO y UGT. Además, ya se ha anunciado una nueva jornada de huelga para el próximo 9 de junio. En el ámbito internacional, analizamos la situación política en Bolivia y el respaldo recibido por su presidente. Laura Medina nos informa. El Escudo de las Américas, una iniciativa respaldada por Estados Unidos bajo el liderazgo de Donald Trump, expresó ayer su apoyo al presidente boliviano Rodrigo Paz. Este respaldo llega en un contexto de tensión, marcado por bloqueos que desde hace un mes dificultan la distribución de alimentos y medicamentos en la capital de Bolivia. Según el comunicado, los bloqueos han generado preocupación internacional. Por otro lado, Evo Morales, expresidente boliviano, continúa fuera del país y se encuentra huido de la justicia. Morales ha criticado la intervención estadounidense en los asuntos internos de Bolivia, mientras que desde el Escudo de las Américas se señala que los financiadores de las protestas estarían utilizando recursos provenientes del narcotráfico. Nos detenemos ahora en Cuba, donde la crisis económica y el bloqueo marcan la vida diaria. Álvaro Rivas nos amplía la situación. En Cuba la situación económica sigue siendo muy complicada. Según testimonios recogidos en La Habana, el litro de gasolina se paga actualmente entre 8 y 10 dólares, lo que supone una carga importante para la población. En las calles, el cambio de dinero alcanza los 530 pesos cubanos por cada dólar estadounidense. Además, el suministro eléctrico solo cubre algo más del 65% del territorio nacional durante las horas de mayor consumo, de acuerdo con datos oficiales. El bloqueo de Estados Unidos continúa siendo señalado como un factor que dificulta la exportación de materias primas y agrava la crisis. Los apagones son frecuentes en la isla, aunque en estos días no se han registrado en la capital. Cerramos el bloque cubano analizando el impacto sanitario de la crisis de basura. Diego Herrera nos lo cuenta. En los últimos meses, la recogida de basura en la ciudad cubana de Matanzas ha caído de forma notable, según el autor del artículo, en un contexto marcado por el endurecimiento del bloqueo estadounidense. Esta acumulación de residuos ha generado preocupación por sus efectos en la salud pública. El año pasado Cuba sufrió un brote masivo de arbovirosis, una enfermedad transmitida por mosquitos que se vio agravada por la presencia de basura en las calles. El artículo sostiene que el sistema sanitario cubano no dispone actualmente de la fortaleza necesaria para contener un nuevo brote infeccioso y atribuye parte de esta situación a las restricciones de acceso a combustible derivadas del bloqueo de Estados Unidos. En economía, Marta Soler nos detalla el alcance del patrimonio oculto en paraísos fiscales y su impacto en España. Según datos de Oxfam International, en el año 2024, la riqueza oculta en paraísos fiscales alcanzó los 3 billones de euros a nivel global. Este patrimonio, en manos del 0,1% más rico del planeta, supera al de la mitad más pobre de la humanidad. En el caso de España, las estimaciones apuntan a que cada año se pierden entre 4.000 y 8.000 millones de euros por evasión fiscal. Oxfam sostiene que los sistemas tributarios actuales permiten que los grandes patrimonios evadan impuestos y critica que las listas de paraísos fiscales no cumplen su función de control efectivo. En el ámbito internacional, analizamos la advertencia de Jeffrey Sachs sobre el riesgo de una guerra abierta en Europa. Laura Medina nos informa. Jeffrey Sachs, economista estadounidense, ha instado al canciller alemán Friedrich Merz
a iniciar conversaciones con el presidente ruso Vladimir Putin para evitar una escalada militar en Europa. En una carta abierta, Sachs sostiene que la situación en el continente se ha deteriorado de forma dramática en los últimos meses y advierte de que la falta de diálogo entre Alemania y Rusia podría desembocar en una guerra abierta. Según el propio Sachs, Alemania no ha mantenido un contacto significativo con Moscú desde hace meses, lo que incrementa el riesgo de conflicto. El llamamiento de Sachs se produce 6 meses después de una carta anterior en la que ya alertaba sobre la necesidad de buscar soluciones diplomáticas. Hasta aquí el briefing informativo de hoy en España al Día. Gracias por acompañarnos y recordar que todas las voces que has escuchado son generadas por inteligencia artificial, basadas en fuentes periodísticas y documentales contrastadas. Nos despedimos hasta mañana, deseándote un buen día. Si te ha gustado este contenido, suscríbete a nuestro canal para recibir cada mañana el resumen de actualidad. Danos like y déjanos tus comentarios con propuestas de mejora. Tu participación nos ayuda a seguir creciendo y a ofrecerte la información más relevante cada día.